Jesús a contestar, en verdad, mi casi pura vos. Vos no te buscan, pasó para vos a mirar que señala, ma pasó para vos a comer y de pana y a llena vos barriga. No traba para comida, puta perecer, ma para comida, puta permanecer para vida eterna. Ese es lo que yo dije de una voz. Pasó para dar y valle, data y los meses, apone su sello. Ando, engendran a responder. ¿Quién conoce así para nos realizar obra de Dios? Jesús avisa nada. Esa quita de obra de Dios. Para vos quiere de Jesús, que Él la manda. Palabra del Señor. Por hermana, es posible orar. Por ejemplo, nuestra vida es uno de los años de voz. O no está también a la gente que te trabaja, pero anda trabaja, te costan uno de digno, que me un trabajo uno de cuadra por su dignidad de gente, por su dignidad de Dios. Para nos comprender aquí, nos podemos hacer memoria de algún documento de magisterio de iglesia que da mamá y maestra, usted una luz para mi mujer, no perde camino, y por viva dignamente como hijo de Dios, usted llama para servir a Dios y estima a Dios. A través de la historia de desarrollo de diferentes comunidades humanas para el mundo, nos admira cómo vivía la iglesia con palabras tocando diferentes situaciones, diferentes aspectos de vida. Trabajo no da un voz aparte o un plus de realidad diaria. Para nosotros comprender que otra bota, nos debe comprender que otra bota es importante no solamente para sobre esta toca un valor grande que da valor económico. Trabajo da más puede ser. Trabajo da un bon de cada gente. En español nos avisa es el bien de la persona misma. Es el que me da un parte esencial de cada gente como persona. Aquí nos interesa de que el documento laboral exerce de San Juan Pablo II de año 1981. Manera San José, patrón y trabajador, en la libertad adoptiva de Jesús, papilla amada de Dios. De ese sentido es su trabajo como tata, pero también como carpintero, como artesana, como tata de familia. Estaba una llamada de Dios, una vocación. Así nada más me estoy comprender lo que trabajo significa. Trabajo da una vocación que me etapa de el plan de Dios para cada gente y para la humanidad. Tu vocación da un regalo, da una llamada, da un gozo. Dios da una gente, da un don, pero también, ¿no? Una vocación da un trabajo. Porque comenzamiento nos alesa que en primera lectura ahora ya ve en el universo, él la pone de hombre y de mujer arriba tu voz. Él la crea tu voz y él avisa nada. Vos incluso someter tu voz como administrador y entender de creación. Así nos está consciente que tú lo que nos hace, tú lo que nos dice, no está de nos, sino está de Dios. Y Él es allá para la gente administrar bien a Él, no solamente para un provecho personal, sino también en favor de la humanidad, de la comunidad. Para nos quedar fiel al deseo de Dios y nos comprender más plenamente el sentido de la dignidad humana, nos merece para ti que atento a Dios su voz, para nos descubrir su llamada, una vocación concreta.
una messa, e sei che me, un trabajo con otra responsabilidad, dignidad y gente, no podrá aceptar de una sociedad que tiene valor cristiano. No soporta aceptar como cristiano explotación y trabajador. No soporta aceptar como gente trabajadora un trabajo que no te respeta el valor que cada gente tiene como persona, como yo y Dios. Comprender que la dignidad y trabajo no te va a relacionar con un cargo, con gente que está ocupada, sino tiene relación con el sordo de servicio que te dona en la comunidad. Por ejemplo, mi supervisa, un administrador que tiene un cargo alto de una compañía comparado con gente que te trabaja. Todos dan vocación de Dios. Todos tienen un valor. Un trabajo está más importante para su vida más alto de una compañía. San Juan Pablo II avisa en su encíclica Laborem Exercens que el trabajo más digno es el trabajo que va a elegir para cubrir una necesidad fundamental de él. A veces nos podemos comprender que, por ejemplo, una gente que está trabajando hace un trabajo un trabajo digno. Una gente que está limpia, no está llena, hace más viva de una sociedad limpia, da un trabajo digno. Dime su manera de un administrador alto de una compañía. Un trabajo que está provee la necesidad básica y social y más valor que otro que no te hace necesario. También el trabajo así da cuadra más con el sentido cristiano del trabajo. Nosotros como trabajador, Dios te llama a nosotros, hace nuestro trabajo de la mejor manera que nosotros, hace nos ves. Sabiendo manera San Ignacio de Loyola Tavisa nos dijo así: tú manera de costa depender de nos, pero consciente que tu costa depender de Dios. De ese sentido aquí, trabajo no es una cuestión de una ideología o de política, sino de comprender que invitar como gente. Comprender gente no da un gozo como importancia, comprender que no puede hacer uso de gente como un objeto para mi provecho personal. Exactamente la dignidad de cada gente da exigir un trabajo digno, para sobre todo un trabajo de vocación de manera mamisa, una llamada de Dios. El trabajo no se trata de función de gente, no gente de función de trabajo. El trabajo no se trata para gente desarrollar su mes como persona y no trabaja como un castigo de un dueño de trabajo. Como una vocación, trabajo también está una llamada para construir familia. Trabajo da un valor familiar para hacer posible la formación y mantención de familia. Y esa también nos puede comprender que el trabajo tiene un valor social. Te ayuda a construirnos comunidad y mundo, pues aquí construir también el reino de Dios y su justicia. Para concluir, Iglesia Castellana, su trabajo da una vocación para santidad. Santificarnos mundo significa hacer conforme con el sueño de Dios, con Dios su deseo. Santificar el trabajo que ven hace con santidad brilla de dura actividad que nos como gente da hace. El trabajo por el digno, decente y humano te ayuda a hacer más perfecto y santo en persona misma. La nuestra hermana según que llamada Dios a hacer para cada uno de nosotros, consciente que tu trabajo te cuadra con nuestra dignidad y una de Dios, da fundamental para nos por lograr justicia y paz de nuestra sociedad. La nuestra consciente que nuestro trabajo no da solamente para una realidad pasajero, sino todo lo que nos hace da
siglos sin quasi. Dios llama nos tu abuelo. Esta visa nos van a dar para fe, van a anunciar el evangelio, van a dar para vida eterna, para el fe aquí llegan a tu reino. Esa intención no somos dados de es opus Dei, es obra de Dios, de que tarea cada uno de nosotros, como pastor, político, como político, infraudistor, doctor, etcétera, etcétera,